ahora es momento de recibir al ministro de Productividad, Inversiones, Comercio Exterior y Pesca, Julio José Prado, para hablar de todos los temas relacionados a la gestión que se desarrollará como ministro. Señor ministro, muy buenos días. Gracias por atender a nuestra solicitud de entrevista. Muy buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Atento a sus consultas y preguntas. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, una de las que mucho me ha gustado de sus pronunciamientos recientes en las últimas declaraciones es a través de esto que debe impulsarse a todos los sectores productivos y no solamente a un área específica. ¿Cómo va a lograr impulsar todos los sectores productivos de nuestro país? Sí, Sofía, y todos quienes nos escuchan y que nos ven. Uno de los temas en los cuales tenemos que trabajar en forma muy importante es crear una estrategia, ¿no es cierto?, una propuesta de competitividad interna que permita que todos los sectores productivos vayan trabajando en agendas sectorializadas, agendas regionales o incluso agendas urbanas donde están localizadas las empresas en diferentes ciudades, regiones, provincias y demás, para poder trabajar sobre visiones, ¿no es cierto?, que nos permitan ir hacia generar valor agregado, más de innovación, más de encadenamientos productivos. Y esto es un cambio fundamental frente a lo que teníamos en el pasado. En épocas anteriores lo que se hacía básicamente era definir desde un escritorio, generalmente en Quito, en este ministerio generalmente, cuáles eran los sectores que se llamaban como apuestas ganadoras. Y entonces se escogía por una metodología a veces política, a veces técnica, pero se escogían 3, 4, 5 sectores a los cuales se les iba a apoyar. Y eso significaba que todo el resto de sectores en la economía tenían más bien una desventaja frente a esos sectores que estaban tratando de desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a subirle, ¿no es cierto?, el nivel. ¿Tengo un retorno? Sí, lo escuchamos perfectamente. Disculpe, usted está cómodo, le escuchamos nosotros muy bien aquí. No, tengo un retorno acá de un video o algo que está sonando y me está entrando en el audio, no sé si... Producción, no sé si me puede ayudar a ver qué es lo que sucede, no sé, para poder revisar y que podamos seguir. Estaba entrando un audio. Ya se solucionó. Listo. Ya, Sofía, ya se solucionó. Disculpe por eso. No se preocupe, más bien muchas gracias. Hablábamos de este proceso, ¿no? Sí, exactamente. Le decía yo que uno de los grandes errores que ha habido era escoger sectores ganadores, ¿no?, por motivaciones generalmente políticas. Y eso significaba que si se escogía, por ejemplo, 5 o 6 sectores ganadores, pues evidentemente había una gran cantidad de otros sectores que se sentían perdedores o dejados de lado. Aquí la estrategia es subir el nivel, ¿no es cierto?, de la base de competitividad, bajar costos de producción vía varios elementos que ya le puedo comentar después y trabajar directamente con metodologías, ¿no es cierto?, de competitividad, de innovación con los diferentes sectores en una estrategia que le vamos a denominar estrategia de clústeres productivos, de clústeres industriales. Esto es algo que ha permitido en Europa y en buena parte de América Latina sacar adelante la competitividad sectorial de los países y básicamente salir adelante. Esa es la estrategia, Sofía. Bueno, y poniendo ahora que toma en cuenta el tema de Europa y todo lo que tiene que ver con los países muy desarrollados, una de las premisas que usted ha hablado y también el presidente Guillermo Lasso es formar parte de la Alianza del Pacífico, pero para ello se debe firmar un acuerdo primero con México y sé que usted ya tiene algunos acuerdos y algunas negociaciones con México. ¿Cómo avanza ese proceso? Sofía, en términos generales, la visión de este gobierno y la visión de este ministerio es que tenemos que buscar oportunidades en el exterior donde lo necesiten nuestras empresas, donde lo necesiten nuestros emprendedores y no con dogmas decir este país sí y este país no. Hay que caminar a una agenda de buscar oportunidades en el exterior que tiene que ser acelerada y que tiene que ir por el buen camino. Dentro de esa agenda, ¿no es cierto?, lo primero que nos hemos planteado es tratar de encontrar aquellos acuerdos que posiblemente están más maduros y con los cuales deberemos avanzar más rápidamente como una forma de cerrarlos rápidamente. El primero está las delegaciones mexicanas que han venido a la posesión del presidente Lasso y ya mi equipo en el viceministerio de Comercio Exterior está trabajando para poder asentar
las listas de intercambio que tienen que darse en las próximas semanas y las discusiones y negociaciones que vendrán en los próximos meses. Eso esperamos que pueda estar listo hacia finales de año, y después la ratificación del proceso con la Alianza del Pacífico, en el cual tenemos ya una apertura inicial, ¿no es cierto?, con Chile, con Colombia, con Perú, pero también habrá un proceso de negociación final con esos países, y ahí sí la aceptación total del Ecuador como miembro pleno del Pacífico. Sí, este es el camino inicial que tenemos con México, Sofía. ¿Por qué es tan importante, señor ministro, y ustedes enfatizan tanto y hacen tantos caminos para llegar a este acuerdo con la Alianza del Pacífico? ¿En qué nos beneficia como país? Mire, como le decía, este es un acuerdo más de todos los que tenemos que ir firmando y los que tenemos que ir negociando. Y además, no solo se trata de hacer nuevos acuerdos, sino mantener y profundizar los que ya tenemos. Es decir, por ejemplo, con la Unión Europea, evidentemente ya tenemos un acuerdo comercial, pero todavía falta mucho para poder aprovechar todas esas oportunidades en el mercado europeo. De Estados Unidos le comentaré después, pero yendo al tema de México puntualmente. México resulta que es el primer inversionista extranjero privado en el Ecuador. Es decir, hay empresas mexicanas que invierten en la economía ecuatoriana, que generan empleo, y creemos que hay una oportunidad a través de un acuerdo comercial y de inversiones de atraer más empresas y más capital mexicano hacia el Ecuador. Y al revés, creemos que hay una oportunidad muy importante, y se lo ha medido ya en el mercado mexicano, de poner más productos, ¿no es cierto?, agroindustriales e industriales en el mercado mexicano. Y un elemento, Sofía, que no se ha hablado bien son las oportunidades relacionadas con temas financieros, temas de servicios, temas de telecomunicaciones. Es decir, el sector de servicios, de intercambio de servicios entre México y el Ecuador puede ser un camino muy interesante que hasta ahora no lo hemos explorado suficiente. Y finalmente, el acuerdo con México nos abre la puerta, ¿no es cierto?, hacia la Alianza del Pacífico, que lo que hace básicamente es permitir que tengamos un mecanismo de intercambio entre bloques y negociación entre bloques con el bloque de Asia-Pacífico, que es un bloque con el cual queremos comenzar también a tener algunos acuerdos de más largo plazo que hoy por hoy no los tenemos, Sofía. Y en ese bloque, en ese acuerdo como bloque, y nosotros también facilitaría mucho nuestras negociaciones, pero obviamente nos beneficiaría mucho, por eso es la intención de llegar hasta ese punto, ¿no? Correcto, es decir, ahí es donde viene la visión, ¿no es cierto?, sin dogma, de poder empujar hacia tener más acuerdos, y ahí le voy a nombrar algunos otros, ¿no? Está el tema de México, Alianza del Pacífico, pero está el acuerdo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, es muy importante que podamos al menos sentarnos en la mesa de negociación, cosa que todavía no hemos hecho, para discutir, ¿no es cierto?, un acuerdo que sea inclusivo, justo, sostenible, y que nos permita tener ya una previsión de largo plazo de a dónde y cómo pueden enviar nuestros productos los exportadores, los empresarios, los emprendedores hacia los Estados Unidos. Hoy por hoy, para poder ingresar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, tenemos que estar negociando preferencias de corto plazo, y esas siempre son mucho más complicadas. Necesitamos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. La última vez que nos sentamos a la mesa de diálogo, ¿no es cierto?, ya para poner e intercambiar listas, fue en el año 2004, ¿no? Es decir, hemos perdido más de 16, 17 años en los cuales evidentemente el mundo y América Latina sí ha avanzado en acuerdos comerciales, y el Ecuador pierde una amplísima cantidad de millones de dólares cada año por no poder tener un acuerdo con los Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, rápidamente también. Y bueno, precisamente en esa época usted era parte del sector privado, pero también formó parte de esas negociaciones. También mencionaba en una de sus declaraciones que el mundo y el Ecuador ha cambiado mucho desde entonces, y ahí para poder proteger al mercado interno es muy imperativo que ustedes realicen un montón de estrategias y dar calma a la ciudadanía, porque desde hace una década que se viene tratando el tema de los acuerdos comerciales, siempre se pone bajo la mesa el tema de qué va a pasar con nuestras empresas, el mercado nacional, en cuanto a la competitividad que tendrán si es que se firman estos acuerdos comerciales. Para el consumidor es una cosa, pero para el que produce... Absolutamente importante, ¿no es cierto? Y es clarísima la visión. Si vamos a abrir, ¿no es cierto?, mercados en el exterior, y vamos a ampliar oportunidades desde el punto de vista comercial, de exportaciones, y beneficiar también al consumidor, ¿no es cierto?, con estos productos que pueden entrar al Ecuador,
necesitamos trabajar a la par, no en un año, en 2 años, en 3 años, a la par, al mismo tiempo, en competitividad interna. Ahí es donde viene la agenda en varias líneas, ¿no es cierto? Un tema que tenemos que lograr en el corto plazo es poder hacer una reforma arancelaria. Una reforma arancelaria que permita bajar costos en realidad de producción, costos de materias primas, insumos y algunos bienes de capital. Y esto les va a permitir a las empresas de los sectores productivos bajar sus costos y ser un poco más competitivos por esa vía de reducción de costos. Otro tema en el que vamos a trabajar inmediatamente es una intervención, reformas muy profundas al Sistema Nacional de Calidad, de tal forma que sacar permisos, licencias, registros, tenga estándares internacionales y que no sea un costo adicional para poder hacer negocios en el Ecuador. Y en base a esto vamos a trabajar, como le digo, en estas estrategias sectoriales, ya iniciando desde el próximo mes con los sectores productivos para poder identificar dónde tenemos que trabajar en materia de productividad, dónde tenemos que trabajar en materia de asociatividad, dónde tenemos que trabajar en innovación, etcétera, etcétera, para que mientras vamos negociando los acuerdos comerciales que todavía no están, por ejemplo, con Estados Unidos, no nos hemos sentado a la mesa todavía para iniciar ese proceso, ¿no es cierto?, del plan de acción, de la hoja de ruta, pero próximamente casa adentro puedan estar seguros que estamos avanzando sobre un proceso que les va a permitir ser más productivos, más competitivos y tener un ahorro en costos que es esencial para esos sectores. Y volviendo un poco, señor ministro, al tema del acuerdo comercial con los Estados Unidos, si bien es cierto, aún no se han sentado a la negociación y es un poco complicado dar todos los parámetros que se necesitarían, un poco cuál es nuestra posición, cuál es la propuesta que como país nosotros daríamos a los Estados Unidos, cuáles serían los principales parámetros para este acuerdo comercial. Todos, ¿no? Sí, Sofía, permítame aclarar primero una cosa. Hay un acuerdo ya de primera fase. Ese acuerdo de primera fase se firmó y se dejó ya ratificado de parte de la Asamblea Nacional en los últimos días, últimas semanas del gobierno anterior. Este es un paso importante porque nos ha permitido volver a sentarnos a la mesa de diálogo. Pero ese acuerdo de primera fase no ha significado todavía el inicio de un proceso de negociación comercial formal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrarle, ¿no es cierto?, por escrito, ¿no es cierto?, un pedido a los Estados Unidos, al Departamento Comercial de Estados Unidos, de la intención del gobierno de poder sentarnos inicialmente para marcar esa hoja de ruta. Y déjeme decirle que yo todavía no es por escrito, ¿no es cierto?, es un proceso que tenemos que seguir, incluso con Cancillería, pero sí he demostrado de parte del gobierno nacional y como el presidente Lasso que estamos interesados en comenzar a caminar hacia un acuerdo comercial. Lo he expresado a la embajada y lo hemos expresado también al Departamento de Estado y Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Dentro de poco iniciaremos ya algunas acciones, incluso una delegación y un viaje, ¿no es cierto?, de nuestro viceministro de Comercio Exterior a los Estados Unidos para comenzar a armar esa hoja de ruta que tenemos que delinear. Esto no es un tema de corto plazo, solo para que lo tengan todos presentes. Es decir, no es que mañana nos sentamos a la mesa y en 6 meses tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos. Toma varios años, un proceso de negociación, un proceso de intercambio de listas y en el caso, digamos, de que se llegue a iniciar las negociaciones, evidentemente vamos a poner sobre esa lista varios de los sectores que tienen riesgos y darles un periodo de desgravación, ¿no es cierto?, más amplio que a otros sectores, pero evidentemente con una visión de que tenemos que avanzar hacia ese acuerdo comercial, Sofía. Usted también mencionaba que es momento de poner a las empresas ecuatorianas ya en el mercado mundial, y si bien es cierto, estos procesos de acuerdos comerciales tardan algún tiempo, es preciso también ya comenzar esta reactivación económica que no solamente se dará aquí tras la pandemia, sino también en el mundo entero. ¿Cómo promover ese tipo de estrategias que no necesariamente necesitan de muchas consultorías y largos periodos, sino a la marcha? Necesitamos reactivarnos económicamente. Sofía, lo que usted ha dicho en este momento quisiera tomarlo. Primero, no necesitamos más diagnósticos sobre diagnósticos o consultorías que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Hemos estado llenos de consultorías millonarias que después se convierten simplemente en un librito y se guardan, ¿no es cierto?, bajo el cajón. Aquí necesitamos acciones puntuales bajo una visión muy clara de que queremos poner más Ecuador en el mundo. ¿Qué significa más Ecuador en el mundo? Todo el tema de los acuerdos comerciales que hemos venido mencionando, pero también toda la agenda interna, ¿no es cierto?, que permita que los productos ecuatorianos, los emprendedores ecuatorianos
puedan salir al mercado internacional. Si aquí lo que queremos es que esto beneficie, que genere trabajo, que genere empleo interno a esas empresas que van a comenzar a tener más oportunidades en el exterior. Ahí entonces hay una estrategia muy importante, además del tema, ¿no es cierto?, comercial, apertura, negocios, que es fortalecer toda la gestión de nuestras oficinas comerciales en el exterior. Las oficinas comerciales son los representantes del Ecuador que están en varios países y que responden al Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, que es ProEcuador. Ahí tenemos que trabajar en una estrategia muy eficiente, muy clara, para poner esas oficinas comerciales en el exterior al servicio de los productores locales, de exportadores locales, y además no solo en el tema de promoción de exportaciones, que hay que trabajar, sino también en atracción de inversiones, Sofía, porque ese es el otro componente que tenemos. Queremos más mundo en el Ecuador. Y si queremos más mundo en el Ecuador, básicamente lo que tenemos que hacer es atraer esos capitales internacionales, atraer empresas privadas que vengan, inviertan en el Ecuador en el largo plazo y generen el empleo y el dinamismo en el mercado que estamos necesitando. Esa es una de las líneas estratégicas también. Y para atraer también este mercado, supongo, hablábamos también de estas reformas que se deben hacer a instituciones como por ejemplo el INEC, Agrocalidad, también todo lo que tiene que ver con el ARCSA, porque no solamente hay que transparentar los procesos, sino hay que motivar a las personas que puedan acudir y agilizar todos los trámites que tienen que hacer, que hasta el momento a veces son muy engorrosos. Sofía, este es un compromiso a nivel presidencial y a nivel ministerial. Una de las grandes directrices que hemos tenido del parte del presidente es que tenemos que quitar todas las ineficiencias que existen, la burocracia, la tramitología en las diferentes instituciones del Estado, ¿no es cierto? Y ahí, en lo que me compete, vamos a hacer una intervención muy clara, ¿no es cierto?, para eliminar trámites repetidos, mejorar los tiempos de atención y bajar al mínimo nivel y caminar hacia eliminar la corrupción, ¿no es cierto? Porque este es un mal que todos sabemos que existe y, claro, viene tanto del sector público como del sector privado. Y vamos a intervenir en el INE, en el ARCSA, en el CERCOP, ¿no es cierto?, compras públicas, en Agrocalidad y en la Subsecretaría de Calidad. Esta intervención tiene que venir no solo de la mano de este ministerio, sino con los otros ministerios en los cuales participamos y coparticipamos en estas instituciones. Pero en lo que me corresponde a mí, tenga toda la seguridad que estamos ya trabajando en un plan de acción que nos permita esto, dar más eficiencia, bajar el nivel de corrupción y dar mejor servicio a la ciudadanía y a las empresas que se merecen, ¿no es cierto?, no ser tratadas como son tratadas hoy, o que un permiso tome en algunos casos, ¿no es cierto?, más de un año en ser entregado. Y por el lado de inversiones, Sofía, también no puede ser que cuando un inversionista quiere venir al Ecuador a invertir en un contrato de inversión o un inversionista local quiere hacer un contrato de inversión, tome a veces hasta 12 meses para poder aplicar y ratificar ese contrato de inversión. Hasta eso ese inversionista ya se fue a otro país, se habrá ido a Colombia, a Perú, a Chile, donde es mucho más rápido el proceso. Tenemos que trabajar también ahí para poder hacer que este proceso sea muy eficiente, muy rápido y que tengamos inversiones en el Ecuador, Sofía. Hay mil y una inquietudes referente a todo este tema, pero quisiera puntualizar, señor ministro, 100 días para realizar toda esta tarea de comenzar a reactivar económicamente, impulsar a las empresas ecuatorianas para que comiencen a producir. Una gran tarea. Sí, mire, a ver, aquí hay, lo primero que quisiera que tengamos claro, Sofía, es que hay un plan de acción, hay una visión absolutamente clara. Y la voy a repetir solo para que tengamos claros los ejes estratégicos de lo que estamos conversando. Primero, más Ecuador en el mundo. Esto significa más exportaciones, más visión hacia afuera, ¿no es cierto? Y hay varios hitos que tenemos que ir cumpliendo, no solo en los 100 días, sino en el largo plazo, como he expresado. La segunda línea estratégica, más mundo en el Ecuador, atraer más inversiones, buscar más inversiones de capital, reformar todo el tema del sistema de calidad para que justamente esos inversionistas puedan también venir al Ecuador y que puedan tener más seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y otros elementos de reformas legales que nos tomarán más tiempo, pero que los vamos a ir implementando. Y el tercero es casa adentro. Una agenda de reactivación productiva en los próximos 100 días que se va a extender 6 meses seguramente hasta final del año para poder entender con los sectores qué podemos hacer para reactivar la economía.
y una agenda de competitividad interna e innovación interna que nos va a permitir aprovechar las oportunidades de los dos primeros elementos que he mencionado, de apertura hacia el mundo, hacia los capitales y demás. Ahí están las líneas estratégicas y evidentemente dentro de los próximos 100 días tenemos varios hitos que tenemos que irlos cumpliendo y que algunos de ellos ya están sobre la marcha de poder realizarse, ¿no? Así que sí hay un plan, sí es muy ambicioso, pero evidentemente lo que espera la ciudadanía, lo que espera el señor presidente de la República es que demos nosotros resultados con una visión muy clara, pero mucha eficiencia en el corto y en el mediano plazo. Mucho trabajo ahí, señor ministro, muchos éxitos. Estaremos muy expectantes, sobre todo a qué pasa con los acuerdos con México y la Alianza del Pacífico. Gracias por recibirnos. El tiempo a veces es muy corto, pero queda pendiente una nueva entrevista con usted para que nos cuente cuál es el trabajo y cómo va avanzando. Que tenga un gran día. Seguro que sí, Sofía, muchas gracias. Quizás solo un mensaje final, si me permite. Parte de la reactivación productiva es que podamos avanzar muy bien y muy rápidamente en el proceso de vacunación. Lo estamos haciendo en conjunto con todo el Ecuador. Y un tema muy importante es que en esta nueva visión necesitamos que los empresarios, emprendedores y demás comiencen a buscar formas de aprovechar esta nueva ola que se viene. Tengamos en cuenta que todavía estamos en crisis, pero ya se ve en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, que comienza a haber reactivación productiva, crecimiento de la demanda. Y esto nos obliga a estar listos para subirnos sobre esa ola. Y este es el momento del Ecuador, de poder sentarnos juntos, encontrarnos por la producción y poder avanzar. Muchísimas gracias. Que ese sea el momento del Ecuador entonces. Que tenga un gran día. Fue el ministro de Producción, Inversiones, Comercio Exterior y Pesca aquí en nuestro noticiero. Es momento de una pausa comercial, enseguida regresamos.